Conferencia número 2. De la invención al descubrimiento del Nuevo Mundo. ¿Cuál y cuándo aparece América en la conciencia histórica? Para tener una respuesta a esta pregunta, debemos distinguir conceptualmente dos términos: invención y descubrimiento. Ambos figuras históricas que tienen contenidos teóricos, espaciales y diacrónicos distintos que merecen ser analizados por separado. Empecemos por la invención. La invención del ser asiático en el Nuevo Mundo. La invención de América, en un análisis histórico-filosófico, nos llevará a la conclusión de que Colón no descubrió América, en un sentido estricto ontológico. Pero antes debemos hacer una descripción de Cristóbal Colón. Él era un experto navegante del Mediterráneo, en torno a cuyas aguas estaban Europa, África y Asia. Europa todavía no era el centro. Era un mundo lleno de fantasías renacentistas, pero no ya estrictamente medieval. Colón transitaba la Venecia de los mercaderes, Nápoles, de la Florencia de los Medici, de la Roma de Pío II o de su Génova natal. Un mundo de un cristiano ítalo-ibérico, enfrentado al mundo musulmán del norte de África y de los turcos. Hola, soy Pamela Monte y vamos a continuar desglosando lo que es la Conferencia 2. Cuando en 1492, un 17 de abril, se firman las capitulaciones de Santa Fe, Colón parte desde Andalucía un 3 de agosto con el propósito de llegar al África, al Asia por el occidente, para adquirir nuevos conocimientos marítimos, adquirir riquezas y sobre todo para impartir lo que es la fe cristiana. Sin embargo, los primeros navegantes que desde 1415 venían recorriendo estas rutas, incluyendo portugueses, tratantes de esclavos, comerciantes, no tenían nuevas experiencias aparte de lo ya conocido. Ellos veían a África como algo dentro de lo geográfico y dentro también de su imaginario, algo que no ocurre con Colón. Si bien cuando él parte desde Andalucía y llega un 12 de octubre de 1492, él no llega al Asia, él llega a lo que él describe como tierras e islas firmes. Hola, soy Sandra Aquino y bueno, continuando con el capítulo, Dussel propone que reconstruir el mundo de Colón es importante para poder entender cómo interpretaba las cosas que veía, las plantas, los animales, las islas, los indios, que para él representaba algo que ya conocía de antemano, algo así como una experiencia estética, aunque no explorada aún. Y es así como lo expresa en su diario el día 12 de octubre de 1492. Entonces, es en este punto donde toma gran importancia la propuesta de O'Gorman, que nos dice que el significado ontológico de este primer viaje de Colón consiste en que por primera vez dentro de la cultura de Occidente se atribuye el hallazgo de un ente geográfico perteneciente al Asia. Es así que se le otorga el ser asiático en base a una suposición a priori. Mi nombre es Grecia González. En la invención del ser asiático y del Nuevo Mundo y en la reconstrucción del mundo de Colón, que hace referencia a Enrique Dussel, nos indica que Colón afirmaría haber llegado al Asia el 15 de marzo de 1493. Cuando retornó de su primer viaje, cree haber explorado Asia Oriental, junto a la gran cuarta península, el Sinus Magno. En su segundo viaje, en 1493, Colón recorre Cuba hacia el oriente, creyendo navegar por China y que se dirigiría hacia la India. Regresa a España en 1496, donde advierte la existencia de otras exploraciones, donde existiría una cuarta parte del territorio, que es la más asiática. En su tercer viaje, parte del sur, pasando debajo de la cuarta península. Toca a la isla de Trinidad, navegando por el río Mayor, que era el Nilo, él nunca descubierto o él nunca visto por España. En su cuarto viaje, que fue en 1502 a 1504, vuelve al continente, llegando a lo que hoy llamamos Honduras, recorriendo por Panamá. Los indios asiáticos que llamaba le indicaban que al otro lado del istmo existía un gran mar, donde Colón
cree que está cerca de Sinus Magnus, cerca a 10 jornadas, por lo que de regreso a Jamaica escribe una carta a los reyes el 7 de julio de 1503. Indicaría que habría descubierto la península asiática y la misma que se prolongaría hacia el sur. Esto es lo que llamamos la invención del ser asiático de América. Es decir, el ser asiático de este continente solo existió en el imaginario de aquellos europeos renacentistas. Colón abrió la política y oficialmente en Europa la puerta al Asia por el occidente. Pero con su invención pudieron seguir existiendo las tres partes de la Tierra, Europa, Asia y África. Se inventó el ser asiático de lo encontrado. Colón, considerado como primer hombre moderno que dio inicio a la base existencial de Europa Occidental como centro de historia a partir del mito de Adán y Eva. De la tesis de Gorman tenemos que América no aparece como otro ser, que por el contrario es subsumida a imagen e idea de Europa. Mi nombre es Mariela Fernández Flores y voy a hablar sobre el descubrimiento del Nuevo Mundo. Dussel llamó descubrimiento a una nueva figura posterior a la invención de la experiencia y también estética y contemplativa, explorativa y hasta científica del conocer de lo nuevo. Bueno, el autor también indica que a partir de una experiencia resistente y terca exige romper una de las representaciones del mundo europeo como una de las tres partes de la Tierra. Bueno, Dussel indica que Europa era provinciana y renacentista, ya por lo cual se transformó en el centro del mundo y posteriormente se volvió en la Europa moderna, que era aproximadamente en 1502. Era necesario descubrir un estrecho para poder llegar a la India, pero lo cierto es que se llega a las costas del actual Brasil. Convencido de poder llegar al Sinus Magnus asiático, continuó su navegación hacia el sur, que era controlado por los portugueses. En 1502, Vespucio retornaba a Lisboa, sin poder haber encontrado el Sinus Magnus y no había encontrado un estrecho para poder llegar a la India. Es donde él escribe una carta y recién toma conciencia de haber descubierto un nuevo mundo, que ocupaba una cuarta parte de la tierra habitada por humanos primitivos y desnudos. Y es así que en 1502 a 1504, donde Américo va tomando conciencia de haber descubierto un nuevo mundo, llamado América. Según Dussel, todo esto pasa a la expresión de descubrimiento. El autor Matthias Riemann y Martin Wolf en 1507 hablan de la cuarta parte de la Tierra, la dibujan en un mapa y la llaman América, en honor a Américo Vespucci, descubridor. El autor Gorman, en su fundamento ontológico, menciona dicha expresión. No es descubrimiento de lo nuevo, sino el reconocimiento de una materia o potencia. El europeo comienza a inventar su propia imagen y semejanza. América no es descubierta como algo que existe, sino como la materia en donde la proyecta. La tesis eurocéntrica expresa en real en cuanto al hecho histórico y dominación. El autor Habermas expresa lo mismo, pero de otra manera. Dicha edad comienza en el Renacimiento y culmina en la modernidad intraeuropea. Por ello, es autocentrada, eurocéntrica, donde la particularidad europea se identifica con universalidad sin tener conciencia de dicho pasaje. El autor Gorman describe y niega a América porque la describe como materia. El autor Habermas no consideró el descubrimiento de América Latina.
En conclusión, para O'Gorman, dicha experiencia no es un descubrimiento de lo nuevo, sino simplemente reconocimiento de una materia o potencia donde el europeo comienza a inventar su propia imagen y semejanza. No es entonces la aparición del otro, sino la proyección de lo mismo. Encubrimiento, O'Gorman, describiendo exactamente lo que acontece en cuanto a dominación, niega a América porque la define como materia, potencia de no ser. Esto se termina de efectuar en 1520, cuando Sebastián Elcano, sobreviviente de la expedición de Magallanes, llega a Sevilla, habiendo descubierto el estrecho de Magallanes y circunnavegando la Tierra por primera vez. Europa, que se autointerpreta también por primera vez como centro del acontecer humano en general. El ego moderno ha desaparecido en su confrontación con el no ego. Los habitantes de las nuevas tierras descubiertas no aparecen como otros, sino como lo mismo a ser conquistado, colonizado, modernizado, civilizado, como materia del ego moderno. Y es así como los europeos, o los ingleses en particular, se transformaron en los primeros misioneros de la civilización en todo el mundo. El cubierto ha sido descubierto, ego cogito, cogitatum, europeizado, pero inmediatamente encubierto, como otro, el otro no constituido como lo mismo.